Simone Weil fue una filósofa, escritora y activista francesa del siglo XX, conocida por su pensamiento profundo y su compromiso con los más vulnerables. Aunque su vida fue corta, ya que murió a los 34 años, su obra sigue siendo influyente hoy en la filosofía, la política y la espiritualidad. Nació en París en 1909 en una familia judía intelectual y desde muy joven ya mostró una gran sensibilidad hacia la injusticia. Estudió en la prestigiosa Escuela Normal Superior, donde se destacó por su inteligencia. Pero no solamente fue una teórica, también trabajó como obrera en fábricas para entender la explotación de la clase trabajadora y luchó en la Guerra Civil Española, aunque pronto se desilusionó con la violencia. Y durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa contra el nazismo. Murió muy joven, en 1943, en Inglaterra, debilitada por la tuberculosis y por negarse a comer más de lo que consumían los soldados en guerra. Su reflexión filosófica abarca temas tan interesantes como la injusticia social, criticando el capitalismo y el totalitarismo y defendiendo a los oprimidos, la espiritualidad, ya que, aunque no se convirtió oficialmente al cristianismo, sus escritos místicos exploran la fe y el sufrimiento, y también la educación. Creía que el saber debía servir para liberar y no para dominar. Como hemos dicho, nuestra autora no se limitó a teorizar sobre la injusticia, sino que la vivió en carne propia. Trabajó en fábricas, se unió a los obreros en huelgas y combatió en guerras, siempre del lado de los más débiles. Su crítica abarca tres sistemas opresivos principales. En primer lugar, el capitalismo y la explotación laboral. Denuncia que el sistema capitalista reduce al trabajador a una simple herramienta, alienándolo de su humanidad. Durante su experiencia como obrera en fábricas, escribió: el trabajo, en lugar de ser una actividad libre y creativa, se convierte en una condena que destruye el alma. De este modo criticó la división del trabajo, que fragmenta las tareas hasta volverlas mecánicas, y defendió que el trabajador debe recuperar el sentido de su labor. En segundo lugar, el totalitarismo, el fascismo y el comunismo estalinista. Aunque en su juventud simpatizó con el marxismo, rechazó el comunismo soviético por su burocracia represiva. En su participación en la Segunda Guerra Civil Española, abandonó el frente al ver que los grupos revolucionarios reproducían la misma violencia que decían combatir. En tercer lugar, la opresión colonial y militar. Condenó el colonialismo europeo y el imperialismo. Argumentó que las sociedades modernas destruyen los vínculos comunitarios, dejando a las personas sin identidad ni pertenencia. El concepto de enraizamiento no es tan solo una metáfora en su obra, sino un concepto central. Lo desarrolló en la obra titulada Echar raíces, escrita durante su exilio en Londres en 1943. Analizaba la crisis de las sociedades modernas y propuso una solución radical: reconectar al ser humano con sus necesidades espirituales y comunitarias. Pero, ¿qué es el enraizamiento? Ella lo define como la necesidad más importante e ignorada del alma humana, que consiste en la pertenencia a un lugar, ya sea geográfico, cultural o social, el tener vínculos concretos con esa comunidad, con una historia, con unas tradiciones, participar en una red de obligaciones recíprocas, que no se basen en el interés económico, sino en el deber moral. Ser arraigado significa tener un pasado, no un pasado cualquiera, sino aquel que es vivido como un destino. Un buen ejemplo de esto podría ser el de un campesino que trabaja la tierra de sus ancestros, conoce los ciclos, se siente responsable de ella, está enraizado. En cambio, un obrero industrial está desplazado de su lugar, está reducido a una tarea mecánica en una ciudad anónima y sufre desarraigo. Y esto nos lleva a la idea de que el mundo moderno causa desarraigo. Identifica varias fuerzas en la ciudad que destruyen ese enraizamiento. El capitalismo industrial, que convierte a las personas en piezas intercambiables, rompiendo sus lazos con el trabajo y el territorio. El Estado centralizado, que impone una homogenización cultural y burocrática, anulando la identidad local. El colonialismo, que despoja a los pueblos de su historia y les impone una cultura ajena. El dinero como único valor, que reduce todas las relaciones humanas a transacciones económicas. Como consecuencia, el desarraigo produce alienación, las personas se sienten vacías, sin propósito. Produce fanatismo, la gente busca identidades en ideologías violentas, como es el caso del nazismo, y también se generan injusticias sociales. Si no hay vínculos comunitarios, prima la explotación.
La única manera de recuperar el enraizamiento es para ella no un retorno a un pasado romántico, sino la reconstrucción de comunidades donde el ser humano pueda florecer. Por ejemplo, darle sentido al trabajo, que cada oficio permita la creatividad y la conexión con lo real, que la educación esté vinculada a la tierra y a la historia, contra el conocimiento abstracto y desencarnado, que el poder esté descentralizado y las decisiones nazcan de comunidades locales y no de élites lejanas, que seamos capaces de reconocer lo sagrado. El enraizamiento tiene una dimensión espiritual. El enraizamiento es quizá el mayor y más desconocido requerimiento del alma humana. Es uno de los más difíciles de definir.